Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J8 versus al Xiaomi Mi 8 Lite. El Galaxy J8 continúa con la línea de diseño de los terminales Samsung, en este caso con un cuerpo construido en policarbonato, pero con esquinas redondeadas, ligera curvatura en la parte trasera y un frontal que aprovecha bastante bien los marcos. En la zona trasera vemos un doble lente acompañado de un flash LED, debajo está el lector de huellas dactilares, así como el logotipo de Samsung. En el frontal marcos mínimos tanto en la zona superior como inferior, en este caso no cuenta con esquinas redondeadas en la pantalla, pero sí con el ya estándar formato panorámico. La cámara, altavoz para las llamadas, sensores y un flash LED se sitúan en la franja superior. En sus dimensiones nos encontraremos con 79.6 x 60.5 x 4.9 milímetros de grosor y un peso de 133 gramos. El Xiaomi Mi 8 Lite es un terminal delgado, muy bonito y no es excesivamente pesado, aunque tampoco de los más ligeros. La parte trasera como delantera está construida en cristal. En su parte posterior tendremos el lector de huellas, el módulo con la doble cámara trasera y el flash LED. Este terminal se siente cómodo y premium en la mano, pero tiene el inconveniente de casi todos los móviles hechos de cristal. Es un imán para las huellas. Por suerte, Xiaomi ha incluido una funda en la caja para que podamos prevenir un poco los rayones y las manchas de las huellas. Poseemos unos marcos que no son tan reducidos como en otros modelos, sobre todo en la parte superior e inferior, en donde son bastante grandes. En sus dimensiones tenemos 156.4 x 75.8 x 7.5 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. En el J8 vamos a encontrar el botón de bloqueo en el lateral derecho, encima de este tendremos el altavoz y los botones de subir y bajar volumen en su parte izquierda. Como te pudiste dar cuenta, el espacio debajo de la pantalla está en blanco, ya que el teléfono usa los botones de navegación en pantalla. Este terminal entonces cambia el botón de inicio de la parte frontal a su parte trasera, para dar lugar a un smartphone mucho más compacto y con mayor diagonal de pantalla. En su lateral izquierdo se encuentra una bandeja para nano SIM y una ranura para tarjeta micro SD. Samsung ha optado por un puerto micro USB para carga, aunque hubiéramos preferido un puerto USB tipo C. La toma de auriculares es jack 3.5 mm que se encuentra al lado del puerto de carga. Su lector de huellas se encuentra debajo de la cámara trasera, que debemos reconocer que es un poco lento para reconocer la misma y con la tendencia a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el terminal. Para el Xiaomi Mi 8 Lite posee los botones de volumen y bloqueo en su lateral derecho. En su lateral izquierdo tiene la ranura para la nano SIM y la tarjeta micro SD. Además, algo de recalcar es que este dispositivo cuenta con un puerto USB tipo C que nos ofrece mayor velocidad de carga y transferencia de información. Lo único que puede generar cierto rechazo es el notch. Es muy pequeño, a mí no me molesta en exceso y al final me he acabado olvidando de él, pero siempre se puede ocultar por software desde ajustes. Este dispositivo no cuenta con el puerto jack de 3.5 mm, lo que implica que debemos usar unos auriculares con puerto USB tipo C o en su defecto un adaptador. El lector de huellas también funciona a la perfección y está localizado en la zona trasera, sobresaliendo apenas 1 milímetro sobre el cristal, el cual funciona a la perfección, como nos tiene acostumbrados esta empresa. En cuanto a la memoria RAM, el J8 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 4 y otra de 3 GB, que nos brinda una mejor experiencia de uso para el manejo de múltiples aplicaciones al tiempo. Para el Xiaomi Mi 8 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para el Samsung J8 tendremos dos versiones de 32 y 64 GB que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, una memoria que difícilmente podrás llenar. En el Xiaomi Mi 8 Lite, al igual que su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Samsung Galaxy J8 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 450 con velocidad de procesamiento de 1.8 GHz. Gracias a este tiene suficiente potencia para ofrecer una experiencia fluida mientras se desplaza por su interfaz de usuario. No vimos ninguna demora o lag cuando lanzamos múltiples aplicaciones y multitareas, excepto cuando nos deslizamos desde la pantalla de inicio para acceder a Bixby.
Su funcionamiento en juegos o en aplicaciones de gran demanda técnica y gráfica se comporta un poco retrasado, pues no se asemeja tan siquiera a la experiencia de uso de sus hermanos mayores. Pero bueno, teniendo en cuenta su precio no podríamos esperar más del terminal. Pasamos al que posiblemente sea el punto positivo más importante para el Xiaomi Mi 8 Lite, que no es otro que el rendimiento. Si de algo sabe y mucho Xiaomi es de hacer dispositivos de gama media buenos, y el Mi 8 Lite no es la excepción. El terminal cuenta con un procesador Snapdragon 660 y una GPU Adreno 512, y la experiencia no podía ser más satisfactoria. Todas las aplicaciones se abren rápido, la navegación por la interfaz es fluida, los tiempos de carga con aplicaciones de día a día son muy reducidos, y la sensación global es que el teléfono va bien, muy bien. Repasando la experiencia que he tenido durante el análisis con aplicaciones cotidianas es bastante positiva, como ya lo dije, y sobre todo rápida. En títulos como PUBG el terminal corre sin problema alguno, no se aprecia en absoluto lag ni tampoco recalentamiento fuera de lo normal en el dispositivo. En nuestras pruebas de batería el terminal Samsung J8 manejó 16 horas y 24 minutos, lo que es realmente bueno teniendo en cuenta la capacidad de batería de 3500 mAh con la que cuenta. También pusimos el teléfono a prueba en el mundo real, donde nuestro uso consistió en tomar un par de fotos y videos para nuestras pruebas, jugar, mirar videos en YouTube y usar Google Maps durante una hora para navegar. Y terminamos nuestro día con alrededor del 50% de la batería restante. El consumo de esta batería inactiva es bastante bajo y este teléfono inteligente tiene un monitor App Power que pone a dormir las aplicaciones que no se utilizan. Con todo esto ejecutándose en segundo plano, debería poder alcanzarse a 2 días de duración de batería con un uso ligero a medio, aunque debo reconocer que me deja gratamente impactado su autonomía. El Xiaomi Mi 8 Lite tiene batería para todo el día, en su interior esconde 3350 mAh con Quick Charge 3.0, que dan para poder olvidarte del cargador por un buen tiempo. Es verdad que no llega a los 4000 mAh como otros dispositivos, pero tampoco es que le haga falta. Además, la autonomía al final depende de muchos factores, empezando por la gestión del sistema, y aquí MIUI saca mucho pecho. En términos generales, he podido conseguir unas 6 horas de pantalla activada al día y entre 5 horas y media si le pido un poco más de rendimiento. A todo lo anterior debemos sumarle la carga rápida, que consigue cargar el 50% de la batería en media hora y ponerlo al 100% en poco más de hora y media. Todo esto con el cargador que viene incluido en la caja. Este J8 tiene una gran pantalla de 6 pulgadas, con una relación de aspecto de 18.5 a 9, que hace que el cuerpo sea alto y angosto, aunque Samsung usa la marca registrada Infinity Display. La pantalla de este teléfono no tiene lados curvos como los del Galaxy S9. Este terminal ha colocado un panel Super AMOLED con resolución HD Plus de 1480 x 720 píxeles y cuenta con cristal 2.5D para ofrecer relieve en un frontal que prescinde de los botones físicos. En este apartado debemos reconocer que Samsung logra continuar con los paneles AMOLED, ya que son las mejores del mercado, que logran unos colores más vivos y unos negros más intensos. Algo negativo de este dispositivo es que lastimosamente se ha retirado el sensor de luz ambiental, lo cual te obliga a cambiar el nivel de brillo de la pantalla de forma manual todo el tiempo. Adicional a esto, una de las nuevas características que Samsung ha introducido en la serie J se llama Chat sobre video. Permite a los usuarios chatear usando WhatsApp y la aplicación de mensajería predeterminada mientras miran videos en pantalla completa. En el Xiaomi Mi 8 Lite lo primero que llama la atención al encenderlo son los colores de su pantalla, y no es para menos, el dispositivo tiene un panel IPS LCD de 6.26 pulgadas, con una resolución Full HD de 2280 x 1080 píxeles, y la relación de aspecto es de 19 a 9, que ocupa el 82.5% del frontal. A pesar del tamaño no se siente grande y el trabajo de compactación es excelente. A pesar de no ser Super AMOLED, los negros son profundos, algo de lo que se disfruta cuando ves películas o juegas, y los colores se ven algo más saturados, aunque sin exagerar. En cuanto a la visibilidad, no tengo queja alguna, el brillo automático funciona perfectamente, se ve bien a plena luz del día y los niveles máximos y mínimos son correctos. También son buenos los ángulos de visión, la pantalla no se azulea al inclinarse y el balance de los blancos es apropiado, aunque siempre puede calibrarse en el menú de ajustes.
El Galaxy J8 cuenta con una cámara trasera primaria de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y una cámara secundaria de 5 megapíxeles con apertura focal 1.9. En la parte delantera tiene una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. Tanto la parte delantera como trasera tienen flash de un solo LED. Uno de los primeros problemas que encontramos al tomar fotos es la capacidad del Galaxy J8 en bloquear el enfoque mientras busca el foco. Como resultado, las tomas en macro no son fáciles de tomar, ya que debes tocar varias veces para que el teléfono se enfoque en el lugar que desees. Este móvil aprovecha la apertura 1.7 de su cámara principal con poca luz y mantiene el ISO bajo control. Sin embargo, también baja la velocidad del obturador, por lo que se debe mantener la mano firme. Las fotos tomadas por la noche parecerán buenas cuando se ven tal como están, pero notarás una falta de detalles. El modo embellecedor ayuda a suavizar las caras, pero aún así las hace parecer naturales, y el resultado es lo suficientemente bueno para ser compartido en redes sociales y en aplicaciones de mensajería. La grabación de video alcanza un máximo de 1080 píxeles para las cámaras delantera y trasera. El Xiaomi Mi 8 Lite ha apostado por una configuración de cámaras de doble sensor en la parte trasera, con uno principal de 12 megapíxeles y uno secundario de 5 megapíxeles, con apertura focal 1.9 y 2.0 respectivamente. En general estamos ante una cámara aceptable, en algunos momentos vemos cómo el resultado es mejorable, se nota y se agradece que el HDR se active por defecto y también podemos echar mano de la inteligencia artificial. De esta manera las imágenes no adolecen de tener un rango dinámico escaso y tampoco tenemos las fotos con un HDR exagerado que hemos visto en algunos casos. De noche, no obstante, vemos que la calidad baja más de lo que nos gustaría, incluso teniendo en cuenta el precio. La cámara delantera es de 24 megapíxeles, nos da una resolución y una calidad correcta e incluso tenemos la opción de hacer selfies con desenfoque, pero al no tener dos sensores el recorte no es tan preciso, algo que debes tener en cuenta y pensar dos veces si te gusta este efecto con la cámara frontal. Este terminal cuenta con desbloqueo facial, tiene buena fiabilidad y una velocidad excelente. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J8 es de 650.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.612 pesos mexicanos, que a su vez son $187, que equivalen a 169 euros. Para el Xiaomi Mi 8 Lite es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.334 pesos mexicanos, que a su vez son $172, que equivalen a 156 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung J8 le gana al Xiaomi Mi 8 Lite únicamente en batería. Por su parte, el Xiaomi Mi 8 Lite le gana ampliamente al Samsung J8 en los siguientes aspectos: diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla, cámara y precio. Este enfrentamiento fue una contundente paliza para el Samsung J8, pues únicamente fue capaz de ganar en batería, y eso que fue por muy poco. De resto, todo se lo llevó su rival, quien posee claramente un mejor procesador, pantalla e incluso cámara, a mi manera de ver, claro está. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.